Bueno, te quiero decir, Aldo, que justamente para hablar de todos esos cambios que se están dando en el juego comercial, cómo se reordena la estrategia argentina en este contexto, tenemos la oportunidad de hablar con Mariano Kestelboim. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. Mariano, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Nos escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Economista es... Aldo, ¿Cómo estás, Mariano? ¿todo bien? No terminé Gusto. de presentarte, así que completo rápidamente la presentación. Mariano, que es economista especializado en industria, ex representante ante el Mercosur. Nada, vamos a empezar, si estás de acuerdo, Mariano, con lo que es la cruzada arancelaria de Donald Trump. Nosotros recién hablábamos de los acontecimientos, ¿no?, recientes, el fallo de la Corte Suprema, la reacción de Donald Trump. ¿En qué situación concreta queda hoy la Argentina? Digo, ¿cuáles son los escenarios posibles en cuanto al acuerdo que pactó con Washington, considerando que no es exactamente, no es un acuerdo de libre comercio, es un entendimiento comercial que no pasó por el Congreso de Estados Unidos, que se apoya en facultades ejecutivas que son justamente las que la Corte Suprema acaba de limitar? ¿Se cae el acuerdo? No me parece que se vaya a caer. Seguramente va a requerir la ratificación parlamentaria por parte tanto del Congreso de Estados Unidos como el nuestro. Y es un acuerdo muy desigual, muy a favor de Estados Unidos. Hay prácticamente un margen ínfimo, para no decir nulo, de crecimiento de las exportaciones de la Argentina bajo ese acuerdo, y consolida la estrategia del gobierno nacional de una estructura productiva más orientada a la explotación de recursos naturales y menos de desarrollo productivo industrial. Pero no veo que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos vaya a afectar el acuerdo. Sí puede ser que después no tenga una ratificación parlamentaria, pero me parece que es tan favorable para Estados Unidos que no creo que la dejen pasar, y porque implica reducciones arancelarias a cero en 7 sectores muy importantes de su economía, y Argentina prácticamente no tiene ninguna contrapartida, una cuota más amplia para exportar carne vacuna sin hueso, y después hay en sectores que son difusos, que no tienen un impacto definido, como que es donde ahí podríamos llegar a exportar más, pero no hay ni siquiera un estudio de impacto. No me parece, no me parece que podamos acceder a más mercado realmente. Y sí, bueno, en los exportadores de Estados Unidos a la Argentina van a tener aranceles cero en industria automotriz, en productos médicos, en productos vinculados a las tecnologías de la información, a productos de la metalmecánica. Me parece que es muy desigual en ese sentido. También en instrumental para uso medicinal. No debería haber un obstáculo grande para que se llegue para que se ratifique por parte de los parlamentos este acuerdo. Sin embargo, la ahondo un poquito en ese aspecto, no solamente en el contenido del acuerdo, sino el marco de ese acuerdo. Por ahora, al menos, no pasó por el Congreso, digamos, estadounidense, y están en un momento de redefinición, de las reglas del juego. Mi sensación es que hoy en día, al menos, con lo que tenemos en la mesa, Estados Unidos no está pudiendo ofrecer garantías jurídicas firmes. Argentina sí o sí va a pasar el acuerdo por el Parlamento. ¿A qué nos expone esa diferencia jurídica?
Pero no entiendo por qué no sería ratificado por el Parlamento de Estados Unidos el acuerdo. Siempre que se negocian acuerdos comerciales entre países, acuerdos de complementación económica como este, los negocian los poderes ejecutivos y cierran una negociación que después es evaluada por los parlamentos. Es el proceso natural. No conozco casos donde los poderes ejecutivos no lleguen a un acuerdo que después tengan que ser ratificado por los congresos. Es lo más habitual de todo. Y Donald Trump, el Partido Republicano, tiene mayoría en el Congreso. Entonces, es un acuerdo que no va a implicar un perjuicio para la economía estadounidense. Así que no veo, realmente, yo por lo menos, quizás me está faltando algún elemento de análisis, pero no veo por qué no podría cerrarse el acuerdo. Lo único que podría llegar a ocurrir es que la situación política en la Argentina cambie sustancialmente y haya un gobierno que tenga más en cuenta el interés de la industria y no vaya a ratificar el acuerdo, pero hay mucho tiempo para ratificar ese acuerdo por parte del Parlamento argentino y este Parlamento parece estar muy alineado con el gobierno nacional, con el Poder Ejecutivo. Así que yo por lo menos quizás peco de ignorante, pero no veo que esté en riesgo. Mariano, una pregunta en relación con el acuerdo, porque, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que es el Mercosur, que hay otros actores, pero demoró 26 años en la discusión. Este acuerdo con los Estados Unidos, ¿es normal que la discusión haya sido de menos de un año o ya había discusiones previas durante los gobiernos anteriores argentinos con el gobierno de Estados Unidos? O sea, ¿tiene alguna...? No, es bastante rápido. No lo compararía con el acuerdo Mercosur-Unión Europea porque es el acuerdo que involucra más mercado en la historia de la humanidad. Es el acuerdo más grande en términos de bloques comerciales, más importante de toda la historia. Entonces, involucra, bueno, las 28 naciones de la Unión Europea, involucra a los 4 países del Mercosur, son tamaños de mercado muy disímiles, hay muchísimas complejidades en ese comercio, entonces me parece que era lógico que se extendiera, no sé si hasta 26 años, que es un montón, pero en la práctica hay muchísimos acuerdos internacionales que llevan entre 1 año y 5 años. Me parece eso lo más habitual. Que se extienda 26 años es realmente una anomalía. Pero bueno, también por la envergadura del acuerdo. Pero sí, es un acuerdo relativamente rápido, relativamente express. Tenemos conocimiento de las negociaciones muy recientes, desde septiembre es público que hay negociaciones, o un poquito antes. Quizás había negociaciones desde el momento en que Milei era candidato, no lo podemos saber, pero yo estimo que los sectores de poder económico que apoyaron a Milei están alineados al interés de las corporaciones de Estados Unidos y que ya venía de ahí el interés desde un primer momento en llegar a acuerdos con la Argentina, sobre todo por la explotación de las riquezas naturales, fundamentalmente de minería, que son recursos en estos momentos estratégicos para la economía mundial y que Estados Unidos quiere tener mayor espacio para poder explotar y también tiene que contrarrestar el avance de China en la región. Entonces parece bastante claro que va en ese sentido. Y bueno, Milei hizo una apuesta muy grande apenas asumió, de alinearse no necesariamente con Estados Unidos, sino básicamente con Donald Trump, y eso le rindió un fruto espectacular. Creo que fue la mejor decisión que tuvo en materia de sostenibilidad económica y política,
porque le salió bárbara la jugada. Cuando había dudas de si Trump iba a ganar o no las elecciones, el tipo ya se había puesto la camiseta y estaba totalmente embanderado en la figura de Donald Trump. Entonces, me parece que sí, que es un acuerdo que se dio bastante rápido, pero con unas condiciones especiales. Y es bastante rápido también considerando la envergadura de la economía, porque acuerdos que lleven menos de un año de negociación formal son alcanzados cuando son economías relativamente pequeñas, entonces, y donde los acuerdos son muy, muy específicos en términos sectoriales. Acá intervienen por lo menos 7 sectores de la economía estadounidense y 3 o 4 sectores de la economía argentina. Entonces no es un acuerdo tan pequeño. Y bueno, y las 2 economías que intervienen es, bueno, la mayor potencia de la economía mundial, Estados Unidos, y Argentina, que es un país de tamaño medio, y que está en términos territoriales y poblacionales, entre los 20 países más grandes del mundo. Ahora, el tratado no viola partes del acuerdo del Mercosur en el tema de aranceles, o eso, la verdad que ahí desconozco. ¿Es posible reducir aranceles por fuera del arancel común? Bueno, a eso lo que en la presidencia de Argentina del segundo semestre del 25, lo que consiguió Argentina fue avanzar en un esquema más flexible de negociaciones unilaterales y consiguió que se elevara hasta 1.000 posiciones arancelarias que puedan ser exceptuadas del arancel externo común. Entonces, si no supera el límite de la cantidad de posiciones arancelarias que se puede llegar a exceptuar, no viola el acuerdo. Yo hablé con los representantes de los otros países y no van a hacer ninguna manifestación en contra del acuerdo. De hecho, no han hecho ningún tipo de manifestación pública. Y bueno, y el punto clave, si técnicamente se superan o no las excepciones dentro del arancel externo común. Yo creo que ahí hay técnicos que tienen mucha trayectoria, no de este gobierno, sino ya por parte del Estado Nacional, que pueden contabilizar perfectamente la cantidad de posiciones arancelarias como para no romper el límite máximo de excepciones. Mariano, te llevo a otro tema. El gobierno eliminó el arancel del 28% a hojas de aluminio importadas desde China que compiten con Aluar. La pelea entre Milei y Quintanilla se llevó toda la atención, pero me parece que hay algo más profundo. Se vienen, por ejemplo, el vencimiento este año, en 2026, de varias medidas antidumping. Ya en la realidad el gobierno empezó a principios del 2025 con una modificación de toda la arquitectura normativa, ¿no? De la cuestión de defensa comercial. ¿Qué impacto puede llegar a tener sobre el entramado industrial? Bueno, es muy perjudicial, no solamente el levantamiento de las medidas antidumping, sino la señal de que no se protege a la economía, a los sectores productivos que están afectados por la competencia internacional en condiciones desleales. Sí, y no solamente desde el 25. Yo trabajo en estos temas desde hace muchos años y ya tenía algunos casos que desde el principio, desde los primeros meses del gobierno, percibí que las autoridades tenían la bajada de que no iban a renovar ningún tipo de medida antidumping y tampoco abrir nuevos casos de medidas antidumping. Es una decisión de este gobierno que se integra a otro tipo de decisiones que reflejan una orientación por parte de este gobierno de buscar que Argentina tenga la menor cantidad posible de industria y acoplarla a una estructura productiva mucho más parecida a la que tienen los países medianos
de Latinoamérica. Por medianos estoy exceptuando a Brasil y a México, que tienen estructuras industriales bastante densas. Vamos a parecernos mucho más a Perú, a Colombia, a Paraguay, a Ecuador, o a Chile, países que prácticamente no tienen industria, tienen una industria muy, muy enfocada en la explotación de los recursos naturales, y sin gran diversificación productiva. Y bueno, y esta eliminación o la simplificación del trámite antidumping y la decisión de no renovar medidas antidumping y no abrir nuevos casos antidumping, o incluso cerrar casos abiertos de medidas, va en línea con eso, porque las medidas antidumping son un aliciente para la industria nacional, para competir en condiciones equilibradas con el resto del mundo, competir especialmente de forma equilibrada con los países más ofensivos, como el caso de China, como el caso de Corea, que exportan a precios muy inferiores a los precios a los cuales venden en sus propios mercados, para segmentar mercados, depredar y consolidarse competitivamente a nivel mundial. Mariano, vos que estás bien en el tema, que has trabajado sobre los antidumping, ¿tenés en la memoria algunos casos, algunas medidas que se están por caer en el transcurso de este año, de algunos sectores? No, no lo estoy siguiendo. Yo tenía 4 casos activos y se me fueron cayendo y no se me abrió ningún caso nuevo, y tenía casos muy evidentes que normalmente yo todos los casos en los cuales trabajé, siempre conseguí que se aplicaran medidas, y desde que llegó este gobierno no conseguí nada, absolutamente nada. Casos de radiadores, casos de elusión de radiadores bimetálicos, de calderas, de calzado, el de denim, y no ha habido posibilidad de renovar ninguna medida. Y bueno, y de hecho el caso de Aluar y los casos de Techint, que no están renovándose, sobre empresas que tienen un poder de lobby muchísimo mayor que el que puede tener un productor textil, un productor de calderas, de radiadores, es tremendo. Entonces ya te pone de relieve que son otros sectores que tienen muchísimo más poder, que están incidiendo en la toma de decisiones para que este gobierno no tenga un interés en desarrollar la industria. Claro. Mariano, mientras el debate público se concentra en casos puntuales, nombres, ¿no? Parece muy corrido el centro del debate el problema de la competitividad, o la falta, no sé, de competitividad estructural. ¿Qué ves, qué observás, qué valoración haces de esto? Hay un punto en el que en la Argentina de hoy es más fácil importar que producir. Sí, a ver. Desde los análisis económicos creo que abundan en estos temas. Lógicamente, con las tasas de interés que está pagando la economía, es muy difícil ser competitivo. Tampoco, bueno, las tarifas de los servicios públicos, el crecimiento de las importaciones, el nivel del tipo de cambio. Y hay un factor que yo lo repito habitualmente, pero no lo suelo escuchar, que también incide muy negativamente en la competitividad, que tiene que ver con el achicamiento del mercado interno. Las menores ventas y menor producción de las empresas hacen que esos mayores costos deban prorratearse en menores cantidades vendidas. Entonces, los costos fijos, que habitualmente son muy significativos en la industria, no se pueden prorratear en un volumen grande de ventas. No hay economías de escala, y eso termina siendo también un factor que agrava significativamente el cuadro. Y entonces la competitividad de la industria está muy, muy debilitada.
Y el último factor que también agrava el panorama y se habla poco es que, bueno, en este contexto, lógicamente, desarrollar inversiones es muy extraño. Entonces, la falta de actualización de las estructuras productivas, de modernización, hace que la brecha de competitividad se extienda aún más. ¿Qué se viene para los próximos? Una última pregunta de mi parte, si Aldo quiere sumar algo, lo hará. ¿Qué se viene, en tu opinión, para este programa se llama País Productivo, para este país productivo? Bueno, estamos muy rápidamente, empezamos el acelerador a fondo, en términos de que la economía argentina se está latinoamericanizando. Como les decía, nos estamos pareciendo mucho más a los países menos industriales de la región, que dependen mucho más de sus recursos naturales, dependen más de financiamiento externo. Y bueno, en ese sentido, esa latinoamericanización también implica menos poder de negociación de los trabajadores, más concentración del capital, más dominio del sector financiero sobre el sector productivo, menos capacidad de negociación en general por parte de las pequeñas y medianas empresas en relación a las grandes empresas, más segmentación de mercado, más revalorización de algunos negocios inmobiliarios, mayor desigualdad distributiva. Yo creo que, bueno, son las características esenciales de los países latinoamericanos. Yo creo que con el que nos deberíamos comparar cada vez más, y que de hecho los funcionarios de este gobierno lo están haciendo, es con Perú, porque Perú es el país de la región que tiene una población también bastante importante, son 30 y pico de millones de habitantes, y tienen una orientación productiva muy dependiente de la explotación minera, y con trabajadores que no están para nada organizados, muy dóciles, y me parece que lo que vimos en las elecciones, que ya se venía aplicando este modelo y lo siguen votando los trabajadores, es que significa que ya los trabajadores están realmente muy confundidos, hay un gran deterioro en las condiciones de vida de esos trabajadores, y ya pueden engañarlos fácilmente, y se imponen en las elecciones modelos de distribución del ingreso y productivos que son muy desalentadores. Mariano, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Por favor, un gusto. Un abrazo, Mariano. Un abrazo. Estuvimos hablando con Mariano Kestelboim, economista especializado en industria, ex representante permanente de la Argentina ante el Mercosur.